Muy buenos días. Una semana más para poder compartir la palabra de Dios y explorar el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. Habíamos visto desde hace 2 semanas que el Señor nos está advirtiendo a cómo no orar, ¿no es cierto? Habíamos visto que no debemos orar con hipocresía, ¿no? Es decir, estar orando para que otras personas nos vean, y tampoco debemos estar haciendo oraciones repetitivas sin entendimiento. En esta sección del Sermón del Monte, el Señor va a enseñarnos un modelo de oración, la forma como es que de nosotros debemos orar, la famosa oración del Padre Nuestro. Veamos Mateo capítulo 6, versos 9 en adelante. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Ok? Esta es la famosa oración del Padre Nuestro. Y antes de revisar esta oración, notemos que implícitamente Jesús nos está mostrando la importancia de la oración en la vida del creyente. Pues se está tomando tiempo para hacernos ver cómo no debemos orar, los errores, los peligros que tenemos para orar, en desviarnos de una oración sincera, y nos está enseñando la forma como debemos orar. Entonces, implícitamente Jesús nos está enseñando que la oración es una actividad del creyente muy importante. Ahora, otra de las cosas que tenemos que entender bien, que nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pues Dios es soberano y dice la Biblia que Él hace las cosas según el designio de su voluntad. La oración tampoco es un repetir palabras, ¿no es cierto? Que tengan la llave mágica para que cambien la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Alguien hablaba y decía alguna vez, ¿no? Que nosotros oramos para torcer la voluntad de Dios. Y no, no es así, porque Dios es un Dios soberano que Él hace las cosas conforme a sus planes. Entonces, ¿por qué oramos? ¿No? Sería la pregunta. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? Recordemos primero que habíamos visto ya desde hace 2 semanas que Dios quiere tener una comunión íntima con nosotros. Recuerden que cuando ores, decía el Señor, entra a tu aposento, cierra tu puerta y ora, ¿no? Y habíamos hablado de que Dios quiere tener una intimidad con nosotros. Y Dios quiere que nosotros oremos primero para poder recordarnos en quién hemos creído. ¿Quién es el Dios al cual nosotros vamos a hacer nuestras peticiones? Entonces Dios quiere tener esa comunión, esa intimidad y recordarnos a nosotros mismos quién es Él, porque nosotros somos muy ingratos y muy olvidadizos, ¿no? De quién es nuestro Dios. En segundo lugar, orar no significa tampoco darle una lista de necesidades para que Dios se entere, como si Dios no estuviese enterado de nuestras vidas y vamos a la oración a decirle lo que hemos hecho, nuestras necesidades y le entregamos toda una lista de cosas. Acordémonos que la Biblia dice que Él no es un Dios lejano, sino que Él es nuestro Padre que conoce nuestras necesidades aún antes que nosotros se la pidamos. ¿Cierto? Eso acabamos de ver la semana pasada. Él conoce nuestras necesidades aún antes que nosotros la pidamos. Y Dios quiere que nosotros oremos porque es el medio que Él ha escogido para derramar bendición sobre nuestras vidas. Así es. Por eso la Biblia dice en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, no oramos por nada, sino la oración tiene un poder
del cual tal vez nosotros no entendemos totalmente, pero dice la oración del justo puede mucho. En otro pasaje dice, no tienes porque no pides, no recibís porque no pedís. Y otra vez en Santiago nos dice, pides y no recibes porque pides mal. Entonces hay algo muy importante en la oración y Dios ha hecho de la oración el medio por el cual vamos a recibir nosotros nuestras bendiciones. Por eso es que es necesario que nosotros oremos. Dios es soberano, en su soberana voluntad Dios ha determinado cosas para nosotros, pero ha determinado también bendiciones que van a venir solo a través de la oración. Y por eso necesitamos nosotros poder orar. Necesitamos nosotros tener la disciplina de la oración en nuestras vidas. Por tanto, la Biblia nos muestra justamente ese balance perfecto en la oración. ¿Para qué? Para liberarnos del fatalismo, es decir, aquellas personas que dicen, ¿para qué voy a orar? Porque si Dios es soberano y todo lo hace conforme a su voluntad, ¿para qué oro si nada va a cambiar? ¿No? Las personas fatalistas dicen eso, por gusto voy a orar, nada va a cambiar. Dios es soberano y Dios va a hacer su voluntad como Él quiere. Es cierto, pero también la Biblia nos dice, en Santiago, como decíamos, no recibes porque no pides. No recibes porque no pides. Por tanto, nos está hablando de que tenemos nosotros que pedir. Y el balance perfecto que la Biblia tiene también, no solo es para liberarnos del fatalismo, sino también para liberarnos de la presunción. Pues el presuntuoso cree que tiene las llaves del cielo para que ocurra todo lo que él quiera. ¿No? El presuntuoso dice, yo voy a orar y Dios va a hacer, Dios va a satisfacer todos mis deseos en la oración. Como si tuviese una llave mágica y ya, solo basta con hablar y Dios va a cumplir todo lo que él pide en oración. Pero la Biblia también nos dice en 1 de Juan 5:14 que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, dando a entender que si no estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él no nos va a oír. Entonces, la Biblia nos da ese balance y nos enseña que a estar alineados en su voluntad y nuestras oraciones tienen que estar alineados en su voluntad, pero a su vez también el poder nosotros pedir, porque Dios ha escogido este medio, la oración, para que nosotros recibamos nuestras bendiciones. ¿Ven? Entonces, no podemos decir, no oro porque ya Dios tiene todo planeado y es su soberana voluntad. Y tampoco podemos decir, cuando yo oro, Dios hace todo lo que yo quiero. No, ninguno de los dos extremos. Dios nos pone un balance correcto en su palabra. Por ejemplo, alguien no puede decir, por esto del COVID, yo he decidido no salir de mi casa, nadie va a salir de mi casa durante los 5 meses que vienen. Y vamos a estar dedicándonos a la oración y yo me voy a dedicar a la oración para que Dios sustente mi familia, mi cuerpo, solo con la oración. Algunos podrán decir, qué piadoso este hombre y qué fe que tiene para pensar que Dios va a sustentar su cuerpo y su vida durante estos 5 meses y él no tenga que salir a comprar, a comer. Y otros diremos, qué presuntuoso que es este hombre. Porque Dios no ha prometido sostener nuestras vidas sin comer, ¿no es cierto? Él no ha prometido eso. Dios no ha prometido eso. Por tanto, si nosotros pedimos algo que no está en su voluntad, lo más probable es que no recibamos. Y alguien puede decir, pero ¿acaso no tienes fe que Dios pueda sostener a este hombre? Claro que sí, Dios puede hacerlo, Dios podría hacerlo. Dios tiene el poder para poder hacerlo. Pero el problema es de que Él no ha dicho dentro de su voluntad, dentro de su palabra, que así lo va a hacer. Él no ha dicho de que Él va a sostener a un hombre
sin que coma solo por la oración. El mayor ejemplo tal vez es Jesús en el desierto, 40 días, pero 5 meses. Dios no ha prometido eso. Lo más probable es que este hombre termine enfermo o termine de hambre. Por eso, en el modelo de la oración que Jesús nos entrega, si leemos bien, en la primera parte Él nos recuerda quién es nuestro Dios. Nos dice, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Entonces está haciéndonos ver la soberanía de Dios, que Él va a hacer las cosas conforme a su voluntad, porque Él es el Dios que está en los cielos, Él es el santo que está en los cielos. Pero a su vez, en la segunda parte también nos enseña a pedir por nosotros. Y nos dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdónanos y líbranos de todo mal. ¿No es cierto? Entonces, hay un balance perfecto entre el conocer la sabiduría de Dios y también el hacer nuestras peticiones. ¿Ok? Entonces, la Biblia, para resumir esta parte, la Biblia, la oración no se trata de hacer una lista de pedidos y de necesidades a Dios. No se trata de eso. Se trata de alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pero a su vez entendiendo que Él es un Dios que está cerca a nosotros y que Él sabe nuestras necesidades, que Él quiere escuchar de nuestra boca porque es el medio que Dios ha escogido para bendecirnos, ¿no? Él ha escogido la oración como el medio para nosotros, para bendecir nuestras vidas. Por tanto, la oración es muy importante en el creyente. Volvemos a Mateo, en Mateo capítulo 6, verso 9. Dice, vosotros pues oraréis así. Entonces nos está diciendo, acordémonos que versículos antes él está diciendo, no sean como los gentiles que usan vanas repeticiones y piensan que por la palabrería que dicen van a ser oídos. ¿Ok? Entonces, si acaba de decir eso, Jesús no está diciendo, ustedes van a orar así. Y no significa, por tanto, de que ustedes van a igual hacer como los gentiles estas vanas repeticiones como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Padre nuestro, y 100 Padres nuestros. No, porque acaba de decir Jesús, no seas como los gentiles haciendo esas repeticiones sin sentido. Ok, entonces habíamos visto de que Jesús nos está enseñando que no hagamos repeticiones sin sentido, que tenemos que reflexionar y pensar en nuestras oraciones. Por tanto, lo que Jesús nos está entregando no es un tipo de oración para que nosotros la repitamos, sino es un modelo de oración. Es una guía de cómo orar. En el libro de Lucas habla que sus discípulos le piden a él, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos y Jesús les enseña el Padre Nuestro. Cuando abrimos nuestras Biblias, los apóstoles no están repitiendo el Padre Nuestro en sus oraciones en medio de la Biblia. Ellos no están diciéndoles a los de las iglesias, oren tantos Padres Nuestros para que pase algo. No, ¿por qué? Porque no se trata de una oración que deba ser repetitiva, sino es un modelo de oración. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, que este es un modelo de oración, el Padre Nuestro, comienza diciendo, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo primero que quiere dar a conocer Dios es que es Padre, ¿no? Es lo primero que quiere dar a conocer y es algo que nosotros también debemos meditar. ¿Él es padre de quién? ¿De todos los hombres? ¿Es de todos padre? No, no es cierto. La Biblia es clara en ello. Gálatas capítulo 4, verso 4 nos ilustra este punto. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces dice que Dios envió al espíritu de su Hijo. Y solo cuando ocurre eso, somos adoptados como hijos de Dios. Y por eso es que nosotros podemos decirle a Dios, Abba, Padre, ¿no? Padre, papito. Solo en esos momentos, cuando tenemos el Espíritu. Por tanto, el que no tiene el Espíritu de Dios no es un hijo de Dios, ¿no? La Biblia es clara. ¿Y cómo es que nosotros recibimos el Espíritu de adopción, como dice aquí en Gálatas? En Juan capítulo 1, verso 12 también es muy claro cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice claramente cómo llegamos a ser hijos cuando nosotros creemos en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Él, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, esto es algo, es una adopción espiritual, es algo que nosotros no podemos hacer. Ningún hombre, dice, no ha sido engendrado por voluntad de hombre ni voluntad de sangre. Por tanto, no hay hijos de Dios nacidos de hombres. ¿No es cierto? No hay hijos de Dios, no, nosotros no podemos decir, ya tú eres un hijo de Dios. No, esto es algo espiritual, esto es algo que viene de Dios mismo, que Él hace nacer nuestros corazones, da una nueva vida siendo hijos. ¿Y cuándo? Cuando nosotros le decimos sí a Jesucristo, creemos en su nombre, creemos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, nos hacemos hijos. Por tanto, cuando comienza esta oración del Padre nuestro, ya nos está diciendo implícitamente algo. Este modelo de oración no es para todos. Este modelo de oración es solo para quienes, para los hijos. No es para todos. Este modelo de oración solo es para los que son hijos, para aquellos que recibirán, para aquellos que reciben a Jesús como su Señor, como su Salvador. Acordémonos que estamos en el Sermón del Monte y Dios está hablando de quienes van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, los que van a entrar en el reino de los cielos van a poder hacer este tipo de oración, este modelo de oración. ¿Y por qué esto es importante? A ver, imaginémonos que tú estás yendo por la calle y de pronto se acerca a ti un niño, un adolescente, ¿no? Y te dice, papá, dame una propina porque tengo hambre. ¿Qué vas a hacer? Tú lo vas a mirar extrañado y tú vas a decir, pero si este no es mi hijo, ¿cómo me dice papá? ¿Cómo me dice papá? ¿Y por qué yo le voy a dar si este no es mi hijo? ¿Ok? Porque no hay esa relación entre padre e hijo. Pero si este muchacho viene a mí y me dice, no, señor, mire, ¿sabe qué? Tengo hambre y yo quisiera que usted tenga misericordia. ¿Puede regalarme unas monedas para comprar algo? Ah, ok, eso es diferente. Porque ahora sí, yo sé que él no es mi hijo, que no es mi nada y que no tengo la obligación, pero si en mi corazón nace la misericordia en poderle dar unas monedas, le voy a dar unas monedas para que pueda él comprar algo y poder comer. Entonces es igual con Dios. Esta oración o este modelo de oración está hecha para los hijos. Porque los hijos lo primero que van a hacer es que hacer sus peticiones. No, los hijos lo primero que van a hacer es reconocer quién es nuestro Dios. Los gentiles, dice la misma Biblia, lo primero que hacen es que están buscando satisfacer sus necesidades. Entonces, este modelo de oración es para los hijos. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, este modelo de oración es para ti. Por tanto, necesitamos entender y conocer qué es lo que Jesús nos está enseñando a través de este modelo de oración. Entonces,
nos está diciendo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que nos dice entonces es que debemos considerar quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y no solo quién es nuestro Dios, sino qué relación tiene conmigo. Entonces, no podemos entrar a nuestra oración de una manera irreflexiva, y eso es lo que estaba diciendo en los pasajes anteriores. Jesús decía, no ores como los gentiles que hacen vanas repeticiones y que piensan que por su palabrería Dios los va a oír. No, cuidado. Entonces nosotros tampoco no podemos entrar con solo palabrería. Tenemos que primero reflexionar y pensar quién es nuestro Dios y cuál es la relación que tenemos con Dios. Y esta relación que tenemos con Dios es que Él es nuestro Padre. ¿Y qué significa que Dios sea nuestro Padre? Significa en primer lugar que debemos dejar a un lado el temor. Porque Él no está ahí en su trono lleno de ira, dispuesto a destruirte. ¿No es cierto? Cuando te equivocas, porque si somos hijos, recuerda que Cristo ya pagó en la cruz por tus pecados. Entonces, ya no hay temor, porque Cristo pagó por tus pecados. Entonces, si es tu padre, si es tu papá, Él conoce, dice la Biblia, tus necesidades. Él conoce tus errores, Él conoce tus aciertos, Él conoce tus pecados, Él conoce aún tus pensamientos, aún lo que vas a decir, lo que vas a orar, Él ya lo conoce. Y Él es misericordioso y está dispuesto a hacerte misericordia. Entonces, si es tu papá, puedes acercarte a Él sin ningún temor. Entonces, lo primero en entender que Dios es nuestro Padre es que podemos acercarnos a Él sin temor. En Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, sin temor, porque Él es nuestro Padre. Lo segundo, cuando nosotros sabemos que Él es nuestro Padre, es que nos da esperanza, ¿no? Dice en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Ok, entonces nos da una esperanza de que sí, Dios puede darnos las cosas que nosotros le pedimos. ¿Por qué? Porque Él mismo dice que si los padres que están en la tierra siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos nos va a dar a nosotros cosas buenas? Entonces nos quita el temor, el saber que es nuestro Padre, el saber que es nuestro Padre nos da esperanza, y el saber que nuestro Padre nos da a entender también que nosotros no estamos desamparados. La Biblia dice en el Salmo 27:10 que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, pueden de repente las circunstancias por las que estás atravesando, te abandonaron tus amigos, te abandonaron tu familia, y puedes sentirte de repente solo. Pero cuando entiendes que Él es tu Padre, como el Padre Celestial, Él nunca te va a dejar. Dice, aunque tu padre y tu madre aquí en la tierra te dejen, dice, con todo Jehová me recogerá, con todo Dios va a estar ahí. Entonces, el conocer que Él es nuestro Padre nos enseña a entrar a Él sin temor, a poder orar y hablar con Él sin temor, a entrar a hablar con Él con esperanza de que Él va a ayudarnos y con el entendimiento de que Él no nos va a abandonar, que no estamos solos. Pero para saber cómo es nuestro Padre tenemos que conocer que la Biblia. Muchos creyentes lamentablemente proyectan la imagen del Padre terrenal y malentienden o tienen problemas de relación con Dios porque proyectan la imagen del Padre terrenal
al Padre Celestial. Por tanto, si tuvieron un padre malo, proyectan esa imagen y entonces cuando dicen que Dios es nuestro Padre, rechazan esa idea porque proyectan la imagen de su Padre terrenal. Otros tuvieron un padre exigente y proyectan esa imagen como un padre, un Dios exigente. Otros tuvieron padres muy complacientes y piensan que Dios es así, que es un Dios muy complaciente. Hermanos, no nos creamos esas mentiras. Nuestro Padre Celestial es infinitamente diferente a nuestros padres terrenales. Por tanto, si tú quieres conocer la paternidad de Dios, no tienes que mirar a tu Padre terrenal, por más que te haya parecido bueno. Tienes que mirar a tu Padre como las Escrituras lo describen, cómo Él se presenta como Padre. Si tú has tenido un papá malo, aunque la Biblia califica que ustedes siendo malos, o sea, los padres en la tierra de todas maneras son malos, y peor todavía si no han conocido a Cristo, entonces, si tú has tenido un papá malo, no puedes tener problemas de relación con Dios porque su paternidad es totalmente diferente. Y si tú lees las escrituras, si tú miras quién es tu padre en las escrituras, vas a poder tener una relación adecuada con tu Padre Celestial, no importando cómo haya sido tu padre terrenal. Porque esa mentira a veces nos pone un lazo y creemos nosotros que, ay, como mi padre así está así, yo no me puedo relacionar con mi padre celestial. Falso, no nos creamos esas mentiras. La única manera de conocer a nuestro Padre está en la Biblia, porque nosotros somos hijos de un Padre eterno. La Biblia lo describe como un Padre eterno, que es bueno, que es amoroso, que es todopoderoso, que todo lo conoce, que es sabio, que mira nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro en un solo momento, que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar, en todo tiempo, que Él es justo, que Él odia el pecado, que es misericordioso, que es invisible y que Él nos conoce. Ese es nuestro Padre. Así es como lo describe la Biblia. ¿Acaso algún padre en la tierra se asemeja en algo a todo lo que hemos dicho ahora? Pues no. La única manera de conocer a nuestro Padre es a través de las Escrituras. Entonces, lo primero que nos sugiere Jesús es que reflexionemos antes de entrar a orar en quién es nuestro Padre. ¿A quién vamos a orar? Dice, Padre nuestro. Ustedes orarán así, Padre nuestro. Lo primero que debes reflexionar es que Él es tu Padre. ¿Y de qué forma es tu Padre? Conforme a la Biblia dice que es. No conforme a ningún Padre terrenal. Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice, por nada estéis, Pablo enseñaba esto y les decía a ellos, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, Pablo comienza diciendo, por nada estéis afanosos, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿Ok? Tus peticiones sean conocidas delante de Dios, pero antes, ¿qué tienes que hacer? Dice, en toda oración y ruego. Antes del ruego, antes que ruegues por tus peticiones, dice, en toda oración. Y esta en toda oración está haciendo referencia a esas oraciones en las cuales nosotros reconocemos quién es el Dios al cual nosotros vamos a orar. Entonces dice, con toda oración, primero, lo mismo que decía Jesús, reflexiona en quién es tu Dios. Reflexiona en a quién vas a orar. Y podemos de repente decir, Señor, tú que eres todopoderoso, santo, que conoces mis pensamientos y que con amor eterno me has amado,
que tu amor no se agotará, que, que no cambiará porque tú eres un Dios inmutable, que no cambias y que por siempre eres misericordioso y bueno. Vengo, Señor, a ti a pedirte y empiezo mis ruegos. Porque la primera parte me hace recordar y reconocer a quién estoy orando, quién es mi Dios. Por tanto, cuando Jesús dice también, oraréis así, Padre nuestro, nos está diciendo, reflexiona hacia quién va dirigida tu oración. Y no solo ello, sino es que cuál es la relación que tú tienes con tu Dios. ¿Qué relación tiene contigo para que tú puedas levantar tu oración? Pablo sigue diciendo, en toda oración y ruego, y luego vienen las acciones de gracias. Y luego que hagas esta oración, ¿qué ocurrirá? Luego que hagas esta oración, ¿qué va a ocurrir? ¿Los problemas van a cambiar? Se abrió la llave mágica del cielo y Dios va a resolver todos los problemas y todo se va a solucionar de inmediato. Pues no, eso no dice Pablo. Sino qué es lo que va a pasar cuando nosotros vayamos a nuestra oración. Sí. Cuando le pidamos aún con todo ruego a Dios, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando vayamos en oración a Dios y derramemos nuestras peticiones sin temor, con esperanza, sabiendo que Él no nos ha desamparado, no es porque esperamos necesariamente que Dios resuelva todos los problemas, porque a veces pueden ser peores, se puede volver peor. Pero lo que sí vamos a tener es que hay una paz en nuestras vidas, a pesar de que los problemas puedan continuar, a pesar de que aún se empeoren los problemas, habrá una paz que sobrepasa todo entendimiento y Él guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si Dios va a resolver nuestros problemas, entonces es obvio que hay una paz. No va a haber una paz sin entendimiento, porque si yo estoy pidiendo, Señor, dame un trabajo, y mañana me dan el trabajo, obviamente ya no va a haber ninguna situación difícil y obviamente va a haber paz, porque ya sé que hay un trabajo y me van a pagar. Pero llego a mañana y no hay el trabajo, y llego a pasado y no hay el trabajo, y yo le estoy pidiendo a Dios por un trabajo. Lo que sí va a haber es una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Porque lo normal sería que sigamos angustiados porque no encontramos ese trabajo. Pero hay una paz que viene a nosotros que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que hemos dejado nuestras peticiones ante quién, ante nuestro Padre. Ante nuestro Padre, que la Biblia dice que es amoroso, que conoce mis necesidades, que conoce las necesidades de mi familia, que Él conoce mis pensamientos, que conoce mis pecados, que conoce los pecados de mi familia, que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Ese es el Dios al cual yo voy a pedir. Y entonces va a venir una paz, obviamente, porque entiendo a quién me he dirigido y que Él es mi Padre. Entonces, como vemos, aún Pablo mismo en esta oración usa el modelo que Jesús nos está dejando. Que antes de ir a la oración tenemos que reflexionar, antes de hacer nuestras peticiones. En nuestra oración tenemos que reflexionar hacia quién vamos a dirigirnos. Ya no podemos hacer oraciones irreflexivas. No podemos solo llegar a nuestra oración sin saber a quién vamos a orar. Sino tenemos que hacer oraciones reflexivas. No podemos ser como los gentiles que mecánicamente sueltan la palabra y creen que por la palabra que hablan Dios va a tener que obrar. Pensemos primero hacia quién oramos. Y la Biblia dice que pensemos primero en que nosotros vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial.
Y nuestro Padre Celestial no es nuestro Padre terrenal. No se compara en nada a nuestro Padre terrenal. Porque nuestro Padre terrenal, aunque pueda haber sido sabio, no es tan sabio como nuestro Dios. Nuestro Padre terrenal, aunque nos conozca muy bien, no nos conoce tan bien como nos conoce Dios. Nuestro Padre terrenal no sabe nuestro pasado totalmente, ni nuestro futuro, y apenas de repente sabe nuestro presente. Él no tiene pensamientos en el futuro para nosotros. ¿Cómo es que nos va a conducir? ¿Cómo es que nos va a llevar? No, nuestro Padre terrenal es totalmente diferente. Una vez más, Jesús dijo, ustedes oraréis así, Padre nuestro. Y tú tienes que pensar quién es tu Padre. Y no un pensamiento de acuerdo a lo que se te ocurra, porque debemos tener cuidado. Otra vez, si solo nos dejamos llevar por nuestro pensamiento, entonces vamos a proyectar la figura de Padre que nosotros hemos visto o que tenemos. Y no debemos hacer eso, sino debemos saber nuestro Padre Celestial, que la Biblia dice de quién es nuestro Padre Celestial. Y entonces podremos nosotros estar seguros de a quién nosotros oramos. Padre nuestro. Él es nuestro Padre que nos ama, dice, con un amor eterno, que conoce nuestras necesidades, y si es nuestro Padre, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados, para darnos una nueva vida. Él quiere tener una comunión contigo, quiere tener una intimidad. Él quiere sentir contigo las emociones que tú puedas sentir, pero no se deja manipular por tus mismas emociones. Es un Dios todopoderoso, es un Dios que va a satisfacer nuestras necesidades, no con limitaciones, sino conforme a sus riquezas en gloria. Es un Padre que mira más allá de lo que nosotros podemos mirar. Es un Padre que es todopoderoso, es un Padre que está en todo momento, en todo tiempo. Es un Padre que conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, que conoce aún antes de que yo diga algo. Él ya sabe lo que voy a decir. Él es mi Padre que es inmutable, que Él no cambia desde el principio del mundo y que no va a cambiar, que ha derramado su amor inagotable sobre mí, y ese amor inagotable no va a aumentar ni va a disminuir porque Él no cambia. Él sigue siendo bueno, misericordioso, amoroso, perdonador, y sigue odiando el pecado. Ese es mi Padre. A ese Padre es al que me voy a acercar en oración. Amén. Esta primera parte entonces nos hace reflexionar de quién es nuestro Padre. Oremos. Padre nuestro, bendito eres tú, Señor. Señor, al poder recordar que realmente como Padre Celestial eres totalmente diferente a nuestros padres terrenales, Señor. Perdónanos si alguna vez tuvimos la idea de que nuestros padres terrenales podrían semejar en algo a quien eres tú, porque tú eres infinitamente diferente a nuestros padres terrenales. Y te damos gracias, porque tú te presentas como un Padre en todas las Escrituras, Señor, y nos muestras que eres un Padre todopoderoso, un Padre amoroso, un Padre que nos conoce, un Padre que odia el pecado, un Padre que es justo, un Padre que es eterno, un Padre que tiene sentimientos para con nosotros, un Padre, Señor, que conoce mis necesidades, que conoce mis dolores, que conoce mis lágrimas, un Padre que está obrando en mi vida aun cuando yo no sepa, porque tiene sus pensamientos más grandes que los míos, porque aún conoce mi futuro y me dice cosas como que Él va a continuar haciendo la obra en mí. Oh Señor, qué precioso es conocerte como Padre, porque eres un Padre bello, eres un Padre que amoroso, eres un Padre eterno, eres un Padre todopoderoso, Señor. Qué precioso es saber que tú eres nuestro Padre y que no se compara en nada a ningún Padre terrenal, mi Dios.
Señor, enséñanos a mirarte como quieres que te miremos, Dios. Y te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor, que tú te mereces, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor nos está mostrando a través de este modelo de oración que nosotros primero entendamos hacia quién vamos a dirigirnos. Así es que cuando vayas a tus oraciones, lo primero que hagas es eso. Medita en a quién te vas a dirigir y la relación que tienes con Él. Y si no sabes exactamente cómo es Dios, pues te invito a que leas la Biblia y puedas conocer a Dios, que puedas conocer y tener una relación íntima con Dios día a día y puedas cada vez conocer más a tu Padre que está en los cielos. Recuerda que si eres hijo, puedes acceder a tu Padre y puedes conocerle cada día más. Si no eres hijo, te invito a que tú puedas arrepentirte de tus pecados y volver tu corazón al Señor tu Dios y aprender a disfrutar de la paternidad que Dios tiene para con nosotros y poder disfrutar de esa relación como hijo y aún todas tus ansiedades y tus afanes poder venir y delante de Dios y toda paz aunque no entiende este mundo vendrá sobre ti. Hasta la próxima.